votaciones máximo, y el humo sale hasta después de la segunda, a no ser que en la primera de las votaciones de la mañana se hubiera elegido ya un pontífice, entonces tendríamos el humo blanco. De lo contrario, si no se obtienen los 2/3 de las votaciones, que en este caso equivalen a 89 votos, entonces se procede inmediato a una segunda votación, a un segundo escrutinio, se llaman escrutinios las votaciones, y posteriormente es hasta que concluye el segundo que se queman las papeletas. Y que se tiene entonces ya finalmente la fumata. De las votaciones y posteriormente. Bien, se escuchó aquí el eco de mi voz, es que simplemente estaba yo abriendo una ventana en otra computadora para validar que efectivamente se esté transmitiendo el programa. Y parece que sí, parece que sí, parece que hay algunas personas que están viendo la transmisión. Los saludamos con mucho cariño. Son horas inusuales, por supuesto. Aquí donde estoy transmitiendo yo son las 2 de la mañana con 9 minutos, horario del Pacífico. Es una hora complicada para muchos, pero les agradezco que estén conectados siguiendo la transmisión por esta vía. Ciertamente que es un horario complejo, pero es el horario de las personas que realmente les apasiona nuestra fe y que por eso están aquí conectadas, que no se quieren perder el momento, porque aunque todavía es poco probable que tengamos una fumata blanca, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Sí, es poco probable, es poco probable, es poco probable. Cuando se eligió al Papa Juan Pablo I, les tomó eh, cuatro votaciones con Juan Pablo I. Luego con Juan Pablo II fueron 8, ahí sí estuvo más complicada la elección, fueron 8. Más adelante con Benedicto XVI fueron 4, y digamos que esa fue una elección fácil, porque Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, era, podríamos decir, un candidato obvio, toda una personalidad, aparte con cualidades que era muy difícil dejar pasar, ¿no? El más grande teólogo de nuestros tiempos, una de las mentes más brillantes en la historia de la iglesia, el brazo derecho de Juan Pablo II, que había tenido un pontificado muy largo. Entonces, ¿cómo dejar ir a alguien del calibre de Joseph Ratzinger para que siguiera el camino de Juan Pablo II? Y de ahí que siendo una elección virtualmente lógica, pues haya tomado 4 escrutinios. Así que fue él elegido en la primera votación de la tarde del segundo día. Luego, cuando tocó el turno de Jorge Mario Bergoglio, él fue en la segunda votación de la tarde del segundo día, o sea, en el quinto. Por eso es por lo que yo veo poco probable que sea elegido el Papa en esta ocasión, en esta jornada matutina, ya haya sido la primera o la segunda, que a estas alturas lo más probable es que las papeletas que veamos quemadas correspondan a la segunda votación de la mañana, es decir, a la tercera votación en general. Pues sí, es poco probable que veamos una fumata blanca. Todo puede suceder, ciertamente todo puede suceder, pero es poco probable. Y más en un cónclave que se antoja como un cónclave complicado, porque hay una participación de cardenales mayor que en otras ocasiones. Estamos hablando de 133 cardenales. Estaba previsto que Mauricio Pérez en esta transmisión. Estaba previsto que el cónclave tuviera una participación de máximo 120 cardenales. Así estaba establecido, de hecho, en la Constitución Universi Dominici Gregis, que es la que rige la operación de los cónclaves, pero el Papa Francisco tuvo a bien nombrar hasta 135 cardenales, de los cuales 2 no pudieron participar en el cónclave, así que son 133, siendo un número más grande. No todos se conocen entre sí. Las recientes congregaciones generales que han tenido en los días previos al cónclave, por supuesto que les han dado la ocasión de conocer a los cardenales que les faltaban. Tampoco llegan como perfectos desconocidos, porque hay que recordar que muchos de ellos se conocen y se han conocido ya de años debido a las congregaciones, debido a las conferencias de los obispos a niveles continentales. Pensemos, por ejemplo, los obispos del CELAM, todos los de América Latina, pues ahí se conocen, ¿verdad? Lo mismo los obispos de Europa, los obispos de Asia.
Además, los que participan en diferentes dicasterios, en diferentes iniciativas pastorales en común, que tienen reuniones de cuando en cuando. Hay algunos que son mediáticos, que tienen participación y presencia, ahora sobre todo en redes sociales. Pensemos, por ejemplo, en el cardenal Tagle de las Filipinas, que es tan mediático. Entonces, algunos son muy conocidos. Pero para los que han sido creados cardenales recientemente y que no habían tenido la oportunidad de ser tan conocidos, de darse a conocer, pues estas congregaciones generales que tuvieron lugar en los días desde que murió el Papa Francisco hasta antes del conclave, tienen ese propósito justamente, que todos se expresen para que todos conozcan la opinión de todos acerca del estado de la iglesia, de lo que la iglesia necesita y de lo que en opinión de cada uno pues tiene que tener el siguiente papa, y también de esta forma cada quien conoce a todos a fuerza de escucharlos expresarse. Y es así que se van conociendo, es así que se conocen. Entonces, pero ciertamente que pues son muchos cardenales que además vienen pues con una participación internacional mucho más vasta que en otras ocasiones, además de que la situación a nivel general en el mundo es una situación mucho más compleja que en cónclaves pasados, enfrentando problemáticas a nivel moral, a nivel social, mucho más desafiantes que las que se enfrentaban hace pocos años, porque relativamente a nivel histórico, cuando inició el pontificado del Papa Benedicto y luego el Papa Francisco, ahora iniciara ahora, 13 años después, son periodos realmente cortos, ubicándolos en el contexto general de la historia, y ha habido demasiados cambios, demasiados cambios. Entonces, son desafíos fuertes y todo eso complica la decisión, y por eso es por lo que este conclave se antoja como algo complicado, por lo cual es que es poco probable que ya hayan resuelto quién es de todos esos cardenales el que ha de ser el nuevo timonel de la banca de la barca de San Pedro. Yo pensaría que este conclave pues sería algo un poco más largo, algo así como el que en el que se eligió a Carol Wojtyła, ¿verdad? Que como te decía, tomó 8 escrutinios, lo cual nos estaría llevando quizás al fin de semana para conocer quién sería el siguiente. Pero vamos a ver qué sucede y vamos a estar aquí dando seguimiento atento a lo que pasa allá en la Capilla Sixtina, por supuesto. Y vamos a estar aquí al pendiente de las señales de humo que nos envíen los cardenales. Literalmente estamos aquí atentos a sus señales de humo, y esto requiere paciencia porque no sabemos qué pueda suceder. Ayer, en verdad que se tardaron bastante, fue realmente muy tardado para la estimación que yo había hecho del tiempo en el que debería haber salido la primera fumata, que a fin de cuentas la estimación que yo había más o menos hecho, que fue cuando me decidí ya a sentar enfrente del televisor, coincidió más o menos con la estimación que hicieron en el Vaticano, porque yo tenía, por supuesto, la televisión encendida y tenía todas las pantallas que pude encontrarme aquí en la casa, las tenía encendidas. Por todos lados había tablets, aparatos, computadoras y televisores, todo era el Vaticano aquí, todo apuntando a la Plaza de San Pedro, y la cobertura del Vaticano pues alternaba entre tomas de la chimenea y tomas de la Plaza de San Pedro. Y cuando por fin me decidí ya a sentar enfrente de la chimenea, no pasó mucho de que el Vaticano enfocara ya sin moverse la chimenea. O sea que también ellos habían estimado más o menos el mismo tiempo, basándonos en el tiempo que estimábamos que tomaría la predicación del cardenal Raniero Cantalamessa, meditación que les iba a dirigir a todos los cardenales que iban a votar, y después más o menos al tiempo que le tomaría votar a los 133, siguiendo todo el ritual de la votación. Pero, pues vaya que nos sorprendieron porque, como te digo, pues de ahí se tardaron como 2 horas en dejarnos ver el humo. Entonces, si se tardaron tanto, pues no sabemos ahora qué pueda pasar. No sabemos ahora qué pueda pasar. Y hacer estas estimaciones, pues es complicado porque uno podría decir, bueno, es que esto lo puedo tomar como referencia, y más o menos lo que se tarden ahora sería lo mismo que se tardarían en la tarde o mañana, y ya sé más o menos pues a qué hora le sintonizo. El problema es que no sabemos porque conforme vayan pasando
las sesiones, las probabilidades de que elijan al Papa van aumentando. Entonces, no podemos confiarnos a que va a terminar toda la sesión matutina, por ejemplo, y entonces hasta el final va a salir la fumata, porque qué tal que ahora sí, en la primera de las dos sesiones, en la primera de las dos votaciones, sale electo, y entonces la fumata no sale al final de la sesión, de la jornada, sino que sale a la mitad de la jornada matutina o vespertina, cosa que nos fuerza a estar aquí pegados a la chimenea. ¿Te das cuenta? Y pues eso lo hace complicado, pero lo hace, por supuesto, emocionante. Es parte del cónclave, es la emoción, la expectación de estar aquí al pendiente de las señales de humo que nos envían. Saludos a Julio César, que nos está saludando desde Chihuahua, Ciudad Juárez, en Chihuahua, en México. Saludos atentos, poco desvelados, pues más bien desmañanados. En mi caso, yo me desmañané, tú te desvelaste quizás. ¿Tengo alguna preferencia por algún cardenal? No, sabes que no tengo ninguna preferencia. Estoy totalmente abierto al que sea, por supuesto. Yo confío en la providencia de Dios. He estado rezando muchísimo, muchísimo. Me quedé dormido rezando la oración del corazón. De hecho, me quedé dormido rezando la oración del corazón por toda la iglesia y por todos los cardenales. Veremos acá, dice, a mí me encantan los ritos de las iglesias orientales. Si había en la historia algún papa salido de los ritos bizantinos o de las iglesias sui juris, hasta donde recuerdo, no, hasta donde recuerdo todos han sido del rito latino. Sería interesante, ¿no? Así como en la novela de las sandalias del pescador de Morris West, estaría interesante. Eh, Después tenemos acá a César Augusto, que nos saluda también desde Venezuela. Saludos a Venezuela. No te has perdido de nada, César Augusto. Todavía no ha salido la fumata. De otra manera, no estaríamos con la toma fija en la chimenea. Una vez que sale la fumata, pues ya obviamente el Vaticano ya quita la toma de la chimenea, la mantienen un momento y después empiezan a alternar entre la chimenea y la gente que está apostada en la Plaza de San Pedro para también captar su reacción. Entonces, una vez que eso sucede, empiezan a alternar y no dura mucho porque realmente el humo no toma más de 5 minutos, entonces una vez que se disipe el humo, ya suspenden la transmisión. Así que eso es prueba de que no te has perdido nada, César Augusto. Por eso estamos aquí. Y como decía ayer, quienes no faltan a la cita, son siempre puntuales a esta cita, son las gaviotas. Y las gaviotas nos son a nosotros de mucha utilidad porque son un buen referente para saber que la señal está viva y que no se nos ha congelado. Porque en cuanto sigamos viendo a las gaviotas, sabemos que la señal sigue siendo una señal en vivo y continua, ¿verdad? Así que si no hay señales de humo, de menos que haya señales de las gaviotas, que sí, ya por lo que veo ha pasado un tiempecito que no vemos a una gaviota aparecerse, así que ojalá que se manifiesten pronto las gaviotas, pero sí sé que la señal no se ha perdido, porque como sea, yo tengo aquí la señal, la estoy recibiendo desde el Centro Televisivo Vaticano, así que no tengan ustedes el pendiente. Ahí se alcanzó a ver el aleteo de una que pasó volando enfrente de la cámara en este momento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Siempre un momento emocionante y pues lógicamente que esto va siempre aumentando la duda, ¿verdad? Pues, es tiempo de duda, un cónclave es tiempo de dudas lógicas. La primera duda, pues, ¿quién va a ser? ¿Quién de los cardenales es el elegido? Y ayer, no sé si tú pusiste atención a todos conforme iban pasando a hacer su juramento, tratando de memorizarte los rostros para que cuando salgan, pues ya lo tengas ubicado, ¿no? Como si eso fuera de ayuda, porque realmente, pues a no ser que sea alguien que uno ya conoce, a la hora que te digan el nombre, cuando el cardenal protodiácono nos dé el nombre, pues
Pues muchas gracias. Realmente hasta que lo veamos salir, ya sabremos realmente quién es, ¿no? Otra vez, a no ser que ya, pues como cuando Ratzinger, la otra vez cuando dijo Josephus, pues Josés hay muchos, pero ya cuando dijo Ratzinger no necesitábamos ni verlo y ya instantes después ya pudimos ver su rostro. Sí, realmente Joseph Ratzinger fue una excepción que pues pocas veces veremos, ¿verdad? Pocas veces veremos. Saludos a Salomón desde Visco en Carolina del Norte. Estamos a la espera junto contigo. Salomón, gracias por unirte a esta transmisión. Y pues sí, como les decía, la primera duda que todos tenemos es eso, es la inquietud, ¿verdad? ¿Qué es duda, inquietud? Pregunta, ¿quién va a ser elegido? La segunda pregunta es, porque son varias preguntas, ¿no? La primera es quién es, cómo, su cara, ¿no? La segunda, ¿cómo se llama? ¿No? La tercera, ¿cómo se va a llamar? ¿No? La cuarta, ¿de qué país viene? Son las primeras preguntas, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De qué país viene? ¿Cómo se va a llamar? Luego, otra pregunta que siempre nos llega es, bueno, ¿y cuál va a ser el primer país que va a querer ir a conocer? ¿Verdad? Y ya de ahí vienen otro tipo de preguntas más operativas. Por ejemplo, ¿y quién va a ser su secretario de Estado? ¿Va a mantener a Parolín? En caso de que no sea Parolín el que sea electo, ¿va a mantener a Parolín? ¿Quiénes van a ser los cardenales que va a elegir para que presidan los diferentes dicasterios? ¿Va a mantener a los mismos? Usualmente mantienen a los mismos. En este momento, pues todos ellos cesan su cargo. Tan pronto muere el Papa, todos los que ocupan un cargo importante en la Santa Sede lo pierden. Y ya cuando llega el Papa nuevo, elige nuevos funcionarios para esos cargos, aunque habitualmente se los da a los que ya lo tenían y ya sobre la marcha empieza en todo caso a hacer algunas sustituciones, pero por regla general vuelve a nombrar a los mismos, ¿no? Por cuestiones prácticas, por cuestiones prácticas. Pero veremos qué sucede y veremos quién de ellos es, ¿verdad? Porque pues pudiera ser el prefecto de algún dicasterio de los más importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Son en este momento las 2:25, o sea que allá en Roma son las 11:25 de la mañana. 11:25 de la mañana en Roma. Un evento que realmente es un evento religioso. Los medios de comunicación, muchos de ellos, eh, realmente insisten en tratar de hacer del cónclave un evento político, un evento con pleitos adentro de facciones, con intereses de otro tipo. No es así. Realmente el cónclave es un rito, es un evento de fe, es un evento religioso. Y ojalá que hayas ya podido ver el programa especial que hice hace un par de noches aquí, que se quedó grabado en el canal en YouTube, Mauricio Pérez, youtuber católico, en el que hablé de todo el aspecto espiritual del cónclave, que con lujo de detalle desmenucé todo el rito del cónclave, porque el cónclave es un rito litúrgico de principio a fin, y en ese programa especial lo desmenucé por completo y fui desmenuzando incluso cada una de las oraciones de principio a fin de todo el rito que es el cónclave, donde queda de manifiesta la intervención de Dios y no solamente la intervención de Dios, sino también la intervención de su pueblo, porque como explicaba ayer en la primera cobertura que dimos a estas fumatas, pues a fin de cuentas Dios en su plan divino ya tiene elegido al que Él quiere que sea el siguiente sucesor de San Pedro. Pero no nos lo impone, aunque Él ya lo tiene elegido, no nos lo impone. Dios tiene un plan trazado para nosotros, pero nunca nos lo ha impuesto, porque la historia de Dios con su pueblo es la historia de una alianza. Y como en toda alianza hay dos partes y las dos partes tienen que poner lo suyo. Entonces Dios siempre ha querido que nosotros seamos parte y partícipe de esa historia, porque somos parte de esa alianza. Así que aunque Dios ya tenga elegido a su próximo sucesor de San Pedro, nosotros, su pueblo, como parte y partícipe,
tenemos que intervenir en la elección del mismo y son los cardenales los que tienen que tomar esa difícil decisión para llegar a un consenso que los lleve a elegir al que Dios mismo ha elegido. Y nosotros como iglesia que pertenecemos a ese pueblo de Dios, tenemos que ayudarlos con nuestras oraciones desde aquí afuera. Y al unirnos con nuestras oraciones, somos también parte y somos partícipes de este evento, que es un evento religioso, insisto, porque es lo que es el cónclave, no es un evento político, como bastantes noticieros seculares insisten en presentar este evento. Entonces, realmente con los ojos de la fe se puede entender el cónclave como lo que en verdad es. Por supuesto que somos humanos y nuestra parte humana, si no se apuntala bien en la parte espiritual, bueno, pues entonces habrá ocasiones en que prevalezca más bien una parte materialista. De ahí la importancia de estar rezando incesantemente para que predomine la parte espiritual que tenemos. Y es la razón por la que el evento del cónclave es un evento con una fuerte carga neumatológica en la que se invoca de una manera muy violenta la presencia del Espíritu Santo para que con todas sus fuerzas el Espíritu Santo irrumpa en el cónclave y con fuerza predomina. Incluso es la palabra con la que se le invoca para que actúe con fuerza, no nada más para que sutilmente se manifieste, sino para que con su fuerza irrumpa y actúe en los cardenales que están ahí congregados, ¿verdad? Entonces es importante entender este aspecto espiritual y por eso hice este programa tan importante, porque yo no había visto que nadie le diera en sus programas que han hecho acerca del cónclave, que ha habido programas como nunca en la historia acerca del cónclave en YouTube, le quise dar también ese aspecto para que tuviera la gente esa formación, que es una formación que pocas veces se da, que pocas veces se da y que es una formación que pocas oportunidades hay de tener, porque pocos cónclaves hay en la vida. Entonces, esta era una de esas oportunidades de dar y de recibir esta formación. Y ahí se quedó el video. En verdad te invito a que lo veas, porque el cónclave todavía no termina y te va a ayudar mucho a entender ese aspecto espiritual que es el más importante de todo el cónclave. Que los cónclaves, pues, no han existido desde siempre, ¿no? Fue en el año 1274 que tuvo lugar el primero de los cónclaves. Fue establecido por el Papa Gregorio X. Antes los papas no eran elegidos en un cónclave. Fue desde 1274 hasta la fecha que los papas finalmente han sido elegidos en los cónclaves. ¿Sabes, por cierto, que además de eso, no todos los cónclaves se han celebrado en la Capilla Sixtina? No todos. El primero, y fíjate que el primero tiene una peculiaridad, porque en la primera vez que un cónclave se llevó a cabo en la Capilla Sixtina coincidió con que fue el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América. Entonces, eso es una coincidencia también histórica muy interesante. En 1492 que Cristóbal Colón llegó a América, fue la primera vez que un cónclave se celebró en la Capilla Sixtina, pero no desde 1492 a la fecha se han celebrado los cónclaves en la Capilla Sixtina, no, para nada, para nada. Se celebraban en diferentes lugares. Hubo uno que se celebró en Venecia, por ejemplo. Hubo algunos que se celebraron en Francia, hubo uno que se celebró en Alemania. Es realmente en tiempos recientes, dentro de toda la historia de la iglesia, es en tiempos recientes que los cónclaves se han venido celebrando en la Capilla Sixtina. Y ahora está establecido en esta constitución de San Juan Pablo II, la Universi Dominici Gregis, que se tiene que celebrar en la Capilla Sixtina, esta capilla que se conoce como la Vía Pulcritudinis, la vía de la belleza, el camino de la belleza, así es como se conoce esta hermosísima capilla. Está establecido constitucionalmente que el cónclave se tiene que llevar a cabo en este lugar, hasta que algún papa lo cambiara en alguna, a través de un motu propio, alterando esa constitución. Pero está establecido ahora sí que tiene que ser ahí. Pero como te digo, no siempre se han tenido lugar aquí en esta capilla Sixtina.
Y sabes que la razón por la que surgió el cónclave al principio, eh, porque en la actualidad los cardenales se encierran en cónclave, cónclave significa bajo llave en latín, se encierran en cónclave para aislarse del mundo. Entonces ellos ya pierden contacto con el mundo externo y de esta manera se concentran, así se pueden concentrar en una decisión tan importante como la que tienen que tomar, que es una decisión de repercusión incluso histórica, pero también se aíslan del mundo para protegerse del mundo, para que no haya interferencia ni intervención de nadie que quiera influir en el cónclave. Entonces por eso se encierran ellos. Pero al mismo tiempo que se encierran ellos, los encerramos nosotros. O sea, ellos se encierran de nosotros, pero nosotros los encerramos a ellos. Es un doble encierro. Y los encerramos para que hagan su trabajo y lo hagan rápido. Esa es también una de las razones, fíjate. Se encierran ellos para aislarse de nosotros y los encerramos ellos para que hagan su trabajo rápido, para que estén concentrados, dedicados y no demoren en elegir al Papa. Porque la primera vez que se llevó a cabo el cónclave fue porque llevaban 3 años sin poder elegir Papa. Fíjate, 3 años llevaban sin poder elegir Papa, hasta que se hartó la gente y los encerraron y le pusieron ladrillos a la puerta. O sea, ni siquiera los encerraron bajo llave, sino que les amurallaron la puerta y era no salen hasta que escojan a un papa. Y así fue la primera vez que se llevó a cabo el cónclave. Esto tuvo lugar en el Palacio de Viterbo. Fue en 1276, como te decía antes, y fue entonces cuando eligieron fíjate, ni siquiera eligieron a un cardenal, bueno, ni siquiera sacerdote era el hombre al que escogieron. Era Teobaldo Visconti al que eligieron, lo tuvieron que ordenar y todo para poder eh, hacerlo papa, y fue el Papa Gregorio X, que ya fue el que estableció que los papas tendrían que ser elegidos en un cónclave precisamente. Más adelante fue en 1621, fue el Papa Gregorio XV el que ordenó que el voto fuera secreto a través de las papeletas. Entonces, fíjate, de 1621 fue que se empezó a votar de manera secreta con las papeletas. Y en 1904, apenas el siglo pasado, fíjate, para los que nacimos el siglo pasado, fue en 1904 que el Papa Pío X fue él el que ordenó que todo lo que sucede en un cónclave se mantenga en secreto. Que de hecho, como está establecido en la Universi Dominici Gregis, revelar cualquier cosa de lo que sucede en el cónclave, y no solo por los cardenales, sino también por las personas que están en el cónclave para la cuestión operativa. Hice un programa también ahí en Semillas para la Vida, lo puedes ver en el canal aquí en Mauricio Pérez, youtuber católico, sobre todas las demás personas que participan en un cónclave, porque pues hay médicos, hay sacerdotes confesores, los cocineros, los de limpieza, los técnicos de mantenimiento, hay gente de seguridad de la Guardia. Así se ve el programa, está interesante. Bueno, todos ellos también tienen que hacer un juramento de secrecía. Cualquiera que viole el secreto de secrecía sin permiso de un papa está excomulgado. Así está establecido en esa constitución de Juan Pablo II. Están excomulgados. Pero fue en 1904 cuando, cuando Pío X ordenó esa secrecía, que ahora pues está penada con la excomunión. ¿Ves? Entonces, en tiempos recientes, pues ha habido este tipo de indicaciones pues más severas. Y luego, pues ha habido obviamente pues más normas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, Eugenio Pacelli tiene la característica de que ha sido el único secretario de Estado que ha sido elegido como papa. Fíjate que ahora que muchos, bueno,
Muchos hablan en la prensa secular de que Pietro Parolin es el candidato número uno, dicen que en las casas de apuestas y los algoritmos y no sé qué ubican a Pietro Parolin como el número uno. Sabes que usualmente entre las listas de los papables ponen a los cardenales que son secretarios de Estado porque, para los que no conocen a la iglesia, usualmente el nombre del cardenal secretario de Estado es el más famoso después del Papa, porque como el secretario de Estado es el que se dedica a las cuestiones de la política de la Santa Sede y a las cuestiones diplomáticas, pues su nombre suena mucho, ¿verdad? No saben tanto, por ejemplo, los nombres de, digamos, el cardenal del dicasterio para los obispos, por ejemplo, pero sí se saben el nombre del cardenal que es el secretario de Estado de la Santa Sede. Entonces, a fuerza de que se saben ese nombre y que es un cargo muy importante, por supuesto, por eso es que suelen poner entre los papables en la prensa secular a los secretarios de Estado y por eso es que ahora aparece el nombre de Pietro Parolin, como en su momento apareció Angelo Sodano, como apareció en su momento Casaroli, en fin. Pero pues rara vez sucede que elijan a uno de estos porque lo que necesita un papa más que ser un diplomático es ser un pastor. Y más bien los secretarios de Estado son buenos para la diplomacia. Entonces, pues es lo que suele suceder. Pero en el caso de Eugenio Pacelli, él fue secretario de Estado, pero él sí fue papa. Él sí fue papa, fue el Papa Pío XII. Y espera un segundo, porque se me cayó aquí mi chícharo con el que estoy escuchando la señal en vivo en italiano para cualquier cosa. Se me cayó debajo de la silla, así que espera un segundo. Ahora vuelvo, un pequeño incidente técnico aquí en mi cabina de transmisión que tengo que resolver. No te vayas. Ya lo tengo recuperado, así es que vale la pena estar al pendiente por todos los medios, bueno, para poder aquí estar en comunicación contigo. Entonces te decía del Papa Pío XII que él en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, él también hizo algunos cambios para el cónclave a través de su constitución Vacantis Apostolicae Sedis. Y él fue el que estableció de que durante la sede vacante, a partir de que muere el Papa, todos los que tienen un cargo importante en la Santa Sede lo pierden. El único que no lo pierde es el camarlengo, que es justamente el que se hace cargo de toda la operación de la Santa Sede y del cónclave hasta que es elegido el nuevo Papa. Entonces, esa responsabilidad del camarlengo, el que le estableció fue precisamente el Papa Pío XII. Y luego más adelante fue Pablo VI el que estableció que el límite para poder votar en un cónclave, el límite de edad fuera de 80 años. Entonces, como ves, ha habido bastantes cambios recientemente. Y mientras tanto, seguimos nosotros aquí a la espera del humo, seguimos sin señales de humo de parte de los cardenales, quién sabe qué tanto estará pasando ahí abajo en la Capilla Sixtina. Mientras tanto, tenemos un saludo del profe Carlos, el de historia. Pues saludos al profe Carlos, el de historia, y a todos sus alumnos de historia hasta la Ciudad de México. Madrugó el profe Carlos para ver la fumata, seguramente. No, no creemos que ya esté alistándose para ir a dar clases de historia. Es todavía temprano para eso, pero sí está aquí listo para ser testigo de la historia, que eso es lo importante.
para ser testigo de la historia. Y es que sí, realmente, pues esto es un momento histórico y es lo bonito de ser testigos de estos momentos. No es como la elección de un presidente. Y bueno, a fin de cuentas, la elección de un presidente, pues también es un momento histórico, ¿no? Todos los presidentes pasan a la historia, son también momentos históricos. Pero definitivamente que la elección de un papa, pues es un momento de trascendencia todavía más, porque es un momento que tiene repercusiones de carácter trascendente. El papa va a recibir las llaves de San Pedro y va a tener por lo mismo la facultad petrina de atar y desatar en el cielo y en la tierra. De manera que, pues es un acontecimiento histórico que bien vale la pena atestiguar. De ahí que, pues todos nosotros, ¿qué les digo a ustedes? Que si están en este momento, en vez de estar durmiendo aquí al pendiente de la chimenea, pues es lógicamente porque quieren ser testigos de la historia, ¿verdad? De la historia de nuestra fe, de la historia de esta historia del pueblo de Dios que sigue viva, que se sigue escribiendo, que nosotros nos toca seguir escribiendo las páginas de la historia de la salvación y que aquí estamos participando de la misma. Pues vaya, que ayer que se tardaron tanto para hacer la primera de las votaciones y no sabemos realmente qué pasó, porque no tenemos manera de saber, pero si se tardaron tanto en la primera, y es que pudo ser que se hayan tardado tanto, no tanto por la votación en sí, sino porque el cardenal Cantalamessa se ha extendido en su predicación, pero pues a lo mejor sí entre que se tardó el cardenal y luego se tardaron ellos, pues si se tardaron otra vez en la primera y luego en lo que se organizaron para la segunda, que la segunda votación tiene que ser inmediata, ¿eh? Porque pues es un proceso largo, que también hay también luego en los noticieros seculares que dicen es que la iglesia se debería modernizar, es muy obsoleta, es muy arcaica, y ves que es una iglesia que no se moderniza, ¿no? Porque obviamente hay mecanismos en los que podrían hacer esto a la primera, todo el mundo, existen los recursos, por supuesto, incluso hay órdenes religiosas de esas que tienen mucho dinero, que cuando tienen ahora sus capítulos provinciales, así le hacen, y lo sé porque pues he visto, ¿no? Que tienen ya, a todo el mundo le dan su aparatito con sus 4 botones, ¿no? Y que votan con los botones y que en una pantalla automáticamente hace el conteo para ir tomando decisiones sobre diferentes puntos. Y va apareciendo en una pantalla sobre lo que tienen que ir votando y al momento todo el mundo, todos los padres provinciales ahí votan con un botón y aparece al momento. Entonces los recursos existen, podrían hacer la votación de un botonazo y en un instante decir por quién votan y en 5 minutos hacer la votación. ¿Por qué no se hace así? Porque como te decía hace un rato, es un rito, es un rito. Entonces, como parte del rito, cada vez que un cardenal se para a emitir su voto, está llevando a cabo su parte del rito. Y fíjate la parte del rito, porque es impresionante lo que tienen que hacer. Mira, cuando hicieron el juramento, simplemente entrar a la Capilla Sixtina no es poca cosa. No es poca cosa, porque no abren la puerta y llegan y se meten, no.
están primero congregados en una capilla muy cerquita, en la Capilla Paulina, en el Palacio Apostólico. Están en una capilla a unos pasos, pero no llegan y se meten a la Capilla Sixtina, sino que están primero congregados en la Capilla Paulina con el propósito de ahí salir en procesión, para que en procesión entren de una manera ritual a la Capilla Sixtina, al mismo tiempo que van entonando la letanía de los santos, que es una letanía mucho más elaborada. Tienes que ver el programa que hice, el que te comenté, donde explico toda la parte espiritual del cónclave. Por favor, velo, porque ahí lo explico con detalles esa letanía. Entran ritualmente a esa capilla. Entonces, imagínate lo que es entrar ritualmente y después hacen su juramento. Y para hacer el juramento van pasando ante, ante el altar. Enfrente de ese fresco inmenso que representa la parucía, la segunda venida de Jesús, el famoso juicio final de Miguel Ángel, ante esa imagen impresionante de la segunda venida de Cristo, ponen la mano encima del Evangelio. Y no es cualquier texto. Ponen la mano encima de la perícopa del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús escoge a Pedro como su primer apóstol. Ese es el texto del Evangelio sobre el que juran, cuando Jesús escoge a Pedro como su primer apóstol. ¿Por qué se escogió esa perícopa? Pues porque lo que se va a hacer en el cónclave es elegir al sucesor del primer Pedro que escogió Jesús en el Evangelio. ¿Ves? Entonces, cuando ellos van a emitir su voto, vuelven a recorrer en esa procesión personal esa misma ruta que recorrieron para hacer ese juramento. Y entonces ahora van a emitir ellos su voto por el sucesor que en su corazón, en su mente están convencidos que debe ser el sucesor del primer Pedro que escogió Jesús cuando ellos emitieron el juramento. Y lo están haciendo por Cristo como testigo, el Cristo que están viendo ahí plasmado en la imagen imponente de la parucía en ese fresco del juicio final de Miguel Ángel. Oye, es para que se te enchine la piel, es para que te estremezcas, o sea, no es poca cosa. Y es una responsabilidad histórica que se hace bajo juramento. Por eso no se puede hacer de un botonazo. Entonces es un ritual y por eso es que se tiene que hacer así. Y por eso toma tiempo. Se podría hacer de un botonazo, sí, pero no, porque es un ritual, ¿te das cuenta? De ahí que no es que sea, ahí está el humo, ahí está el humo, y tal como yo les había anticipado, es humo negro nuevamente. Yo les decía que era poco probable, les decía, con Juan Pablo I fueron 4, con Benedicto XVI fueron 4, era poco probable que fuera a la tercera votación. Estamos viendo el humo negro. Así que la segunda fumata, otra vez, fumata nera, non habemus papam, fumata nera, non habemus papam. Amigos, aquí vemos a la gente y bueno, yo creo que ahora sí, pues vemos a la gente quizás con unos aplauden, unos con cara un poco de decepción, ¿no? Ayer se veía la gente, pues más que nada emocionada. Ayer la gente no se veía decepcionada, ¿no? Hubiera sido ilógico esperar que en la primera de las sesiones fuera a salir el humo blanco, pero lo que sí es un hecho es que ahora sí, conforme empiecen a pasar las siguientes fumatas, yo creo que si vuelve a salir humo negro, ahora sí va a salir un gemido de lamento de la gente ahí en la plaza de San Pedro y se va a empezar a escuchar una especie de ay, ¿no? Hasta que finalmente salga la fumata blanca y un explosivo aplauso y gritos de júbilo. Que mira, aquí en esta toma se alcanza a ver, es que la chimenea es pequeña, no creas, es una chimenea pequeña y es tan inmensa en la plaza de San Pedro que se ve lejísimos, se ve lejísimos.
Le ayuda a la gente ahora que se han montado ya desde hace años unas pantallas grandes ahí en la Plaza de San Pedro y la gente pues se puede apoyar en ello. Pero mira, y gracias a los químicos que se emplean ahora, pues es más notorio el color del humo. En la antigüedad se quemaba paja húmeda junto con las papeletas para ayudar a que el humo fuera negro y se quemaba paja seca junto con las otras papeletas para ayudar a que fuera blanco, pero no era a fin de cuentas ni tan negro ni tan blanco. Así que ahora con apoyo de otros químicos que se queman con otro horno junto al horno de las donde se queman las papeletas, pues ya el humo sale negro, negro o blanco, blanco. Y bueno, pues aquí está la segunda fumata después de 3 votaciones, porque sí, a estas alturas, a estas horas, pues pensamos, ¿no? Que ya fueron tres votaciones las que tuvieron lugar. Después de 3 votaciones, después de 3 escrutinios, porque el nombre de las votaciones realmente es escrutinios, después de 3 escrutinios no se han puesto de acuerdo los cardenales, ninguno de ellos ha obtenido 2 tercios, ninguno de ellos ha alcanzado los 89 votos necesarios, así que tendremos que seguir al pendiente. La próxima fumata, pues se espera más o menos, alrededor de las 10:30 de la mañana, hora del Pacífico. Esto sería 11:30, hora del centro de México, 12:30, hora del centro de Estados Unidos. Más o menos a la hora de ayer, cuando estábamos al pendiente de la primera fumata. Así que estemos al pendiente, estaremos haciendo una transmisión similar. Acá nos veremos. Les agradezco mucho a todos su compañía. Y estoy a punto yo de terminar aquí la transmisión, solamente si me permiten un segundo, para saludar rápidamente a quienes me saludaron al final. Dalia, eh, ¿te alegra haberte conectado en vivo? Pues bueno, gracias por conectarte en vivo. Qué bueno que pudiste ver esta transmisión. Te agradezco mucho que la hayas visto a través de este canal. Alba, perdón porque se haya cortado el audio, pues son los desafíos de transmitir en vivo. A veces nos traiciona la internet, qué pena que haya sucedido así. No sé si se me cortó a mí, no sé si se te cortó a ti, pero bueno, pudimos ver aquí la fumata y ser testigos una vez más, que no nos la cuente nadie. La cosa es poder ser testigo uno mismo, ¿verdad? Que no nos la cuenten, sino estar ahí en ese momento. Y saludos también hasta High Point en Carolina del Norte, donde está Alejandro viendo también con nosotros esta transmisión de la segunda fumata. Paula, en efecto, non habemos, es sabemos con H y con B, nada más como dato cultural, es con H y con B. Non habemus papam con M al final, así sería en latín, non habemus papam. Pero bueno, sí, lo que dices es correcto. Cuando Dios decida y cuando los cardenales, el Espíritu Santo los pueda ayudar a que se pongan de acuerdo. Miren, sigue saliendo el humo. Como les digo, el humo tarda unos 5 minutos en salir por completo. Ahí lo seguimos viendo. Miren, sigue saliendo. Hay un helicóptero. Y vamos a ver, pues, ¿qué será? ¿Será que esta tarde? Les digo, Benedicto salió a la cuarta, o sea, en la primera votación de la tarde del segundo día. Francisco salió a la quinta, o sea, en la segunda votación de la tarde del segundo día. Juan Pablo II salió hasta la octava, ¿no? Y como yo les digo, yo anticipo que este va a ser un cónclave más largo que con Juan Pablo, digo, más largo que con Benedicto y que con Francisco, o sea que podría ser algo como con Juan Pablo II. Vamos a ver. Todo puede suceder. A partir de este momento, ahora sí, todo puede suceder. No habían salido antes, en tiempos recientes, no habían salido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. O sea que a partir de ahora ya están todos parejos, ¿no? Los papas posteriores al Vaticano II, que son los de nuestros tiempos, de la mayoría de nosotros, ahora sí ya están todos parejos. A partir de ahora ya todo puede suceder, podríamos decir, ¿no? Se acabó ya el humo, ahora sí se acabó el humo y con esto
termina también nuestra transmisión. Muchas gracias a todos, que tengan un día lleno de bendiciones y ojalá que podamos coincidir en la siguiente. Apasionate por nuestra fe.